el siguiente asunto, punto 2.3, moción por la que se insta al Gobierno a solicitar la ilegalización de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 11 de la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio de partidos políticos cuyo grupo es el Grupo Parlamentario Mixto. A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Plural en el Senado y una segunda del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la moción tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, la senadora Gómez durante un tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, esta moción trae aquí una cuestión fundamental, porque revela que está en riesgo lo importante, la supervivencia de la nación española, el ordenamiento jurídico y, en definitiva, la convivencia y la igualdad entre los españoles. Y, además, traemos aquí un tema que ha sido tabú durante muchísimos años y que nadie se atrevía a tocar. Y tuvo que venir Vox para ponerlo encima de la mesa, para dirigirnos desde aquí a los españoles y hacerles una pregunta. ¿Tenemos que seguir aguantando el chantaje del separatismo? Nosotros creemos que no. Me remonto al año 2002, cuando la Ley de Partidos Políticos fue aprobada por una amplísima mayoría parlamentaria. ¿El motivo cuál fue? Pues fue el evitar que los partidos políticos fuesen instrumentos con los que destruir el orden constitucional. Nunca lo diría, pero esta destrucción está sucediendo a día de hoy aquí en España. Su entrada en vigor tuvo una gran acogida por todos los españoles, españoles que deseaban la defensa del Estado de Derecho. En concreto, el artículo 9.2 establece las causas de ilegalización de un partido político, expresando que un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma se quiera deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante conducta ilícita e ilegales realizada de forma reiterada y grave. Señorías, no me pueden negar que Junts y Esquerra Republicana están dentro de ese marco de ilegalidades. Ilegalidades, además, apoyadas desde las instituciones en las que se gobierna, tanto con medidas administrativas como económicas o de cualquier otro orden. Por lo tanto, la Ley de Partidos Políticos reconoce estas causas de ilegalización y disolución judicial de los partidos que pretendan vulnerar los principios democráticos o las libertades del Estado de Derecho. Bien, antes de la celebración de las elecciones del pasado 23 de julio de este mismo año, el PSOE ya estaba negociando la investidura de Pedro Sánchez, sí, con Esquerra Republicana y con Junts. Dos partidos estos claramente separatistas que imponen sus condiciones antidemocráticas y anticonstitucionales para apoyar esta candidatura y hacer a Sánchez presidente, el presidente más traidor que ha tenido España. Entre estas condiciones se ha pactado la ley de la amnistía, la cual convierte a delincuentes en personas honradas e inocentes. Y además le otorgan una gran inyección de dinero a través del pago de impuestos del resto de los españoles. Sí, españoles honrados y que cumplen. Es de señalar y de recordar, porque algunos políticos de aquí tienen memoria de pez y no suelen recordar lo que no les interesa, que durante la 14ª legislatura Esquerra Republicana presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica de amnistía y resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español. Una ley de similares características y contenido a la actual y que fue inadmitida a trámite por ser inconstitucional. Resulta ser que antes no se podía, pero ahora sí que se puede. Señorías, no se empeñen y no hagan ver lo blanco o negro. La amnistía no tiene cabida en la Constitución española y no la tiene por muchos motivos. Por la quiebra del Estado de Derecho, por la liquidación de la separación de poderes,
porque rompe la igualdad de todos los españoles. Supondría la deslegitimación de nuestro sistema de derechos y libertades, en fin, de nuestra democracia. Ya lo repitieron ustedes, sí, ustedes del PSOE, por activa y por pasiva, que era inconstitucional, que no tenía cabida en la Constitución, hasta que la falta de 7 votos le hizo ver las orejas al lobo, teniendo que recular y tragándose todas sus palabras. Señorías, ¿no se dan cuenta que la inmensa mayoría de los españoles se muestran radicalmente en contra? ¿No han visto que durante estos últimos días y semanas millones de españoles se han manifestado y se siguen manifestando de forma pacífica en las calles de toda España? ¿Por qué no los escuchan? No he visto nada semejante en las calles en estos últimos años desde el atentado terrorista que le costó la vida a Miguel Ángel Blanco. Aparte de todas estas manifestaciones y protestas, se han sumado infinidad de manifiestos y declaraciones institucionales contrarias a la amnistía. Por ejemplo, el mismo Consejo General del Poder Judicial presentó una declaración institucional en la que se hace referencia a que la ley de la amnistía supondría la invasión de competencias de los tribunales, haciendo desaparecer la separación de poderes y el Estado de Derecho, haciendo valer, cómo no, el interés de Sánchez y no el interés de España y de los españoles. Señorías, estas negociaciones realizadas para poder investir a Sánchez son pactos ilícitos, ilegales e ilegítimos. El pacto en concreto elaborado entre el PSOE con JUS y con Esquerra Republicana es curioso que en ningún momento se haga referencia en el mismo del terrorismo callejero. Sí, ese terrorismo que vivió Cataluña durante el denominado Procés o golpe de Estado. Yo les recuerdo entre esos actos de terrorismo los que se encuentran protagonizados por los grupos como CDR y Tsunami Democrático. Los CDR, les recuerdo que quizás no tengan todavía eso en la memoria, llevaron a cabo acciones que han sido calificadas como terroristas durante la Operación Judas y se detuvieron a 13 integrantes que estaban fabricando explosivos. Y el otro grupo, Tsunami Democratic, protagonizó el asalto a las pistas del aeropuerto del Prat, en Barcelona, y el bloqueo del paso fronterizo de la Junquera, teniendo unas consecuencias gravísimas. Por estos hechos también han sido imputados por delitos de terrorismo Puigdemont, de Junts, y Marta Rovira, de Esquerra Republicana, ambos cerebros y alentadores de estas bandas. No lo olvidemos, y delincuentes fugados de la justicia, y que jamás han rechazado ni rechazarán públicamente ni los fines ni los medios terroristas. Grupos estos perfectamente conectados y coordinados, que compartían los mismos principios ideológicos y el mismo objetivo: conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión. ¿Y ustedes piensan que no lo van a hacer? ¿Que no lo van a volver a repetir? Claro que sí, serán reincidentes y no pararán hasta que lo consigan. Así lo han manifestado ellos mismos. Además, según investigaciones de la Guardia Civil, todo este terrorismo lo ejercían mediante financiación de fondos públicos, de fondos del Gobierno regional catalán. No puede negarse que el PSOE es quien está promoviendo la impunidad de estos grupos terroristas mediante la ley de la amnistía. Sabemos que una de las causas por las cuales un partido político puede ser declarado ilegal es cuando pretenda vulnerar los principios democráticos o las libertades entre españoles, y en este caso lo han hecho. Si nos ceñimos al cumplimiento de la ley, podemos decir que el hecho de incluir a personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas es causa directa y determinante para declarar a un partido ilegal, conforme exige el artículo 9.3 de la Ley de Partidos Políticos. La defensa de España, de los españoles y del sistema democrático exigen dar un paso adelante, cuando nuestra libertad y nuestros derechos se vean atacados. El clamor de la calle exige que los representantes públicos de los españoles actúen en consecuencia y que ante el ataque del Estado de Derecho que se está dando por parte del PSOE, Junts y Esquerra Republicana se dé una respuesta acorde a la legalidad. Es precisamente esta ley de partidos la herramienta que permite combatir los intentos de atacar la convivencia y acabar con el sistema democrático. Por favor, señorías, le pido que me atiendan igual que yo les respeto y la escucho cuando intervienen. Por favor. Señor presidente.
Sí, un segundo. Señora Castell, señor Queralt, guarden silencio, por favor. Gracias. No se puede consentir que existan partidos políticos que sirvan de amparo e impulso a terroristas y que le den apoyo o complementen su actividad política. Por todo ello, los senadores de Vox del Grupo Mixto hemos presentado esta moción para que el Senado inste al Gobierno de España, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Partidos Políticos, a solicitar la ilegalización de los partidos políticos Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña por entender que su actividad se vulnera a los principios democráticos, al haber incurrido de forma grave en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 9 de la citada Ley Orgánica de Partidos Políticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Gómez. Para la defensa de las enmiendas, tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Parlamentario Plural. Sí, señor Gil. Señor vicepresidente, a mí me gustaría que en virtud del artículo 101.1a se llamara al orden a aquellos senadores que cuando salen a esta tribuna faltan al decoro de la propia Cámara y de las instituciones del Estado. Aquí se ha llegado a decir que el presidente es el mayor traidor que ha tenido este país. Creo que eso rebaja muy mucho el decoro que tiene que tener esta Cámara. Y por lo tanto, le pedimos del Grupo Socialista que se tuviera en cuenta esto y se le llamara al orden a la senadora, que ya no está en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Gil. Para la defensa del turno de las enmiendas del Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Cleries. Muchas gracias, presidente. La moción que nos presentan los tres senadores de Vox es un enfado por el acuerdo de investidura que desprende rencor por los cuatro costados. Y esto sucede cuando no se acepta la democracia, cuando los valores democráticos no forman parte de una formación política ni de sus miembros. Viendo la falsedad, la incongruencia y el odio que manifiesta esta moción, hemos presentado una enmienda de supresión de todo el texto, tanto de la parte expositiva como de la parte dispositiva. Es una enmienda de devolución total, una enmienda a la totalidad. La moción de Vox es una clara demostración de lo que durante años llevamos diciendo, que es la existencia del lawfare que se articula mediante la coordinación de actuaciones judiciales y políticas. Primero, la Audiencia Nacional transforma una manifestación en un presunto acto terrorista y, acto seguido, Vox pretende, sobre esa base, mediante una pirueta judicial, la ilegalización de Junts y Esquerra. Pretender arrastrar a esta Cámara a un procedimiento de ilegalización de un partido absolutamente democrático que apuesta por la negociación y el respeto al derecho internacional es una muestra más de lo poco que al Vox le importa la democracia y el futuro de aquellos a quien dice defender. En todo caso, no deja de sorprendernos el silencio ominoso que guarda la moción de Vox respecto al contenido del artículo 11 de la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio de partidos políticos. Pero es el mismo silencio que guarda respecto a las manifestaciones violentas en la calle Ferraz o los cortes de carretera vistos el fin de semana pasado en Madrid. Junts nunca ha dado apoyo a ningún acto terrorista ni ha participado en ellos. Tan solo desde una postura eminentemente golpista se puede pretender que el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales, entre los que se encuentra el de manifestación, pueda ser un acto terrorista. Miren ustedes, quedan muy bien reflejados en esa pancarta que hemos visto estos últimos días, que decía: la Constitución destruye la nación. Porque para ustedes no hay más ley ni Constitución que la que destila la bandera franquista. El conjunto de la moción es una expresión de odio hacia unas formaciones políticas democráticas, pacíficas y respetuosas con todas las ideas democráticas y los derechos humanos. Odio hacia la nación catalana, su lengua, su cultura, su gente.
Odio hacia personas concretas, atentando contra su dignidad, sin ningún cimiento sólido desde afirmaciones y juicios falsos. Una moción en la que frivolizan y penalizan sobre la violencia y el terrorismo. Tildan a quienes ustedes les parece terroristas sin aportar ninguna prueba, ya sean personas o entidades. También es una ofensa y un ataque a miles de personas que votan o militan en estos partidos desde sus convicciones e ideas, siempre democráticas y pacíficas. Ustedes hacen las veces de jueces sin serlo y se atribuyen la facultad de imputar, juzgar y condenar a personas, partidos y grupos. Están obsesionados en la persecución y la venganza política. Lo que han escrito ustedes en su moción son apreciaciones personales más propias de la barra de un bar que del Senado. Es una vergüenza ver en este Senado una moción como esta. Debería caérseles la cara de vergüenza. Lo que han escrito, por lo tanto, pues tiene ese sentido, de barra de bar, y no pasa de eso. Sí, el Grupo Socialista ha negociado y Junts per Catalunya también lo ha hecho, que es sustancialmente un acto democrático. A ustedes seguramente les costará de entender. Un acto democrático y legítimo totalmente. ¿Qué sino la democracia? Negociar y buscar acuerdos. Por ello, hemos presentado esta enmienda de supresión de toda la moción, porque la verdad parece mentira que en el Senado, en la Cámara Parlamentaria, podamos ver una moción de esta altura tan baja y tan patética. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cleries. Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Oleaga. Eskerrik asko, Mahaiburu jauna, egun on guztioi. Bueno, todavía estoy conmocionado por la pérdida de Jerónimo Saavedra, que en palabras de Machado podríamos definirlo como un hombre bueno, en el buen sentido de la palabra bueno. Yo quiero enviar un beso a su sobrina Marta, que es miembro de nuestro grupo parlamentario, y a su familia y a la familia del Partido Socialista en Canarias. Y, señorías del Partido Popular, creo que hoy deben ustedes recordar esa fábula de la rana y el escorpión. Y que no digan que no se les advirtió. Dos lehendakaris, el lehendakari Patxi López y el lehendakari Iñigo Urkullu, y la presidenta de Navarra, la señora María Chivite, les advirtieron de que poner en marcha la espiral del odio, del fanatismo, de querer cosificar al rival político, eso siempre acaba mal. Porque cuando alguien quiere cabalgar a lomos de la bestia, acaba siendo engullido por la bestia. Y eso es lo que les va a pasar. Miren, hace poco tiempo un militante socialista fue golpeado en Sanlúcar de Barrameda. No sé si esos eran los golpes que decía la señora Ayuso que había que devolver. No lo sé. Había una dirigente de su partido, la señora Esperanza Aguirre, que se puso al frente de los que estaban acosando la sede de un partido político, el Partido Socialista, y que quería cortar las calles. Y miren ustedes cómo ha acabado este asunto, con qué violencia, con qué disturbios, con qué atentados ha acabado esto. Fíjense ustedes lo que decía uno de los dirigentes de su partido, que el que pueda hacer, que haga. Y ahí han venido todos los fascistas a gritar todo tipo de consignas, algunas que hemos escuchado hoy y otras todavía peores. Esto ha pasado y estaba pasando. Y lo que es más grave es esa cosificación del rival. Eso que han hecho algunos dirigentes de su partido de llamar hijo de puta al presidente del Gobierno y que se grita y se repite por los congregados por el Partido Popular y la extrema derecha en muchas calles. O lo que ha querido hacer ese que pretende emular a Corín Tellado, pero en una revista, en una novela negra, muy negra, de pretender enviar al presidente del Gobierno fuera de España encerrado en el maletero de un coche. Y esto ha llevado a que dos dirigentes de su partido, uno haya pedido un tiro en la nuca y el otro que un francotirador sea capaz de poder acertar al presidente del Gobierno. Esto es lo que pasa cuando alguien pone en marcha la espiral del odio y la violencia. Esto es lo que se le advirtió al señor Feijóo. Y han seguido ustedes por esta línea. Han seguido ustedes por esta línea y lo han hecho hoy aquí diciendo que el Partido Socialista quiere romper España y cosas, en fin, cosas absurdas, totalmente absurdas. Y miren ustedes, aquí está la bancada del Grupo Parlamentario Socialista.
Nosotros, las bravuconadas de ustedes no nos van a hacer que variemos el rumbo de la democracia y la libertad, que llevamos más de 140 años, el 2 de mayo del año que viene, 145 años como partido. Y no nos vamos a desviar de eso, porque el Partido Socialista se ha enfrentado a guerras, se ha enfrentado a dictaduras y se ha enfrentado al terrorismo. Hoy se cumplen 23 años del asesinato de mi compañero Ernest Lluch. Hoy. Y algunos de ustedes deberían tener más respeto cuando hacen esas acusaciones al Partido Socialista, cuando lo que intentan es trasladar una idea para que luego otros utilicen la violencia. Ténganlo en cuenta. Poner en marcha la espiral de la violencia acaba siempre mal. Así que hoy tienen ustedes, señorías del Partido Popular, la posibilidad, porque yo de Vox poco puedo decir, ¿no?, después de lo que les hemos escuchado, pero hoy tienen ustedes la posibilidad de volver a la senda de la sensatez y de la democracia. Nos han acusado a nosotros de no ser demócratas. Fíjense ustedes, el partido que apoyó, frente al suyo que no lo hizo, la Constitución. Hoy tienen ustedes la posibilidad de volver a la senda de la sensatez. Y serán recibidos, si así lo hacen, con los brazos abiertos. Pero en el caso de que no lo hagan, en el caso de que ustedes continúen por la senda de la violencia, del odio, del insulto, de la agresión, de considerar a los demás como ni siquiera parte del sistema democrático, yo les digo que la bancada del Partido Socialista, todo el conjunto del Partido Socialista, sus militantes y sus simpatizantes, no nos vamos a desviar ni un ápice de un camino de democracia y de libertad, un camino de convivencia, un camino de buscar siempre el entendimiento entre los diferentes y ser capaces, entre todos y todas, de tener un país más justo y más decente. A eso les convocamos y espero que sean ustedes capaces de entender que esa es la solución y eso es lo que nos piden los ciudadanos y las ciudadanas. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Oleaga. Para manifestarse, acepta o no las enmiendas. Tiene la palabra por el Grupo Mixto la señora Gómez. La portavoz me comunica que va a sumar el turno de explicación de enmiendas con el turno de portavoces, que lógicamente es el siguiente, de manera que hagamos turnos conjuntamente. Adelante. Gracias, señor presidente. Evidentemente, no vamos a aceptar ninguna de las enmiendas que nos proponen. Pero yo les hago un inciso. Todos, absolutamente todos, los argumentos manifestados en esta moción no son producto de una rabieta. Son veraces, no expresan odio, solo cuentan la realidad y lo que vivimos los españoles en esos fatídicos y tristes días. Y díganme ustedes, ¿por qué no han llevado al abismo? Están ustedes muy equivocados cuando quieren convencer y demostrar que la situación en la que nos encontramos hoy día y a la que ustedes han dado pie metiendo a delincuentes en el Gobierno nos ha llevado al abismo. Según ustedes, es una situación normal dentro de una investidura en un sistema democrático. Pues no, señores, no. Esto se trata de un golpe de Estado. Hablan de que todo esto lo han hecho para pasar página, para la convivencia, la concordia entre todos los ciudadanos y no sé cuántas mentiras más. Y saben que esto no es ni será así. No se engañen a ustedes mismos ni nos intenten engañar a nosotros ni a los ciudadanos. Por favor, tengan dignidad y den ejemplo. Lo han manifestado sus socios de Junts y Esquerra Republicana, aquellos que no les interesa ni la convivencia ni la concordia entre los españoles, incluso que no quieren pasar página. Tiene un objetivo claro y conciso, que es la independencia de Cataluña mediante la autodeterminación. Ojo, que no se olviden de Bildu, que aprieta pudiendo llegar a ahogar. Aspiran al reconocimiento del País Vasco como nación.
Ya ha pasado casi una semana desde la investidura de Sánchez. Y, señorías, ¿cuántas veces han amenazado al presidente, su socio, advirtiéndole, no se la juegue, que no tiente a la suerte, que se limite a cumplir el pacto? Son amenazas tras amenazas. Qué pena de gobierno entre tanto dictador. Y no olvidemos la figura del mediador internacional. Señorías, todo lo que mal empieza, mal acaba. Pongan los pies en la tierra y admitan que han puesto a los lobos a cuidar de las ovejas. Por cierto, un rebaño de ovejas mansas y timoratas. Qué curioso, Junts se presenta como un partido transversal, que es lo mismo que no decir nada. Saben ustedes que la palabra transversal la utilizan para poder hacer cualquier cosa, con el fin de lograr su objetivo. Qué listos que son ustedes, son muy listos. Entre estos objetivos, aplicar terrorismo, con un bálsamo de amnistía para irse de rosita hacia la independencia. A ver, señorías, yo que les considero personas inteligentes, a la bancada socialista, y además que llevan toda su vida en política, les invito a analizar la trayectoria, por ejemplo, de Junts, sus actitudes y sus afinidades ideológicas. Creo que se darán cuenta de que el resultado es un boceto de una extrema derecha supremacista y además independentista. No nos traten de engañar, no se acomplejen y reconozcan que son ustedes los responsables de meter a estos extremistas supremacistas y además independentistas dentro del Gobierno español. Y eso lo saben todos los ciudadanos. Haciéndolo los dueños del cortijo y haciendo prácticamente a Puigdemont presidente de facto. Porque saben ustedes que es él el que manda, ¿verdad? Verdaderamente la crème de la crème, acusado, entre otras cosas, de terrorismo, malversación agravada, blanqueo de capitales, responsabilidad contable, usurpación de funciones públicas, falsificación, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quieren más? ¿Qué quieren más por 7 votos? El Partido Socialista no se da cuenta de que tanto para Junts como para Esquerra Republicana los verdaderos catalanes son los independentistas. Señora y Gómez, que el resto un segundo, por favor. Tienen distintos Señorías, guarden derechos. silencio, por favor. Gracias. Y que estos tienen distintos derechos y privilegios al resto de los catalanes. Además, no olvidemos la inmesurable guerra que tienen entre ellos por la lucha de la hegemonía. ¿Cómo se ha arrastrado Sánchez? Traicionándonos a todos, con esos socios que nos ha metido en el Gobierno, que sería algo así como amigos peligrosos, reaccionarios, supremacistas, interesados en deslegitimar la democracia cuando les interesa y xenófobos disfrazados con afán polarizador. Sí, claro que sí, además progresistas. Como lo son ustedes ahora. Entonces, yo quiero hacerle unas preguntas. Cuando antes todo era inconstitucional y todo lo que proponían lo declaraban inconstitucional, ¿ustedes qué eran? Fascistas. Y ahora que es todo lo contrario, ¿qué son? Progresistas. Perfecto, me queda claro. Esto es surrealismo en estado puro. Ni Dalí, en sus mejores cuadros, sería capaz de plasmar esta composición. Menudos camaradas, la cara puesta de la igualdad entre los ciudadanos en un Estado democrático y desarrollado como el nuestro. Señorías, tengan en cuenta que su objetivo es la destrucción, la separación y la independencia. Ni le importa el prestigio de la democracia española ni su Estado de Derecho. Y aún así tenemos que seguir considerando a los partidos legales. ¿Me pueden decir en base a qué? Yo les digo que los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Señores del Partido Popular, los que tenemos delante no son rivales, son enemigos de la nación, de la libertad, de la separación de poderes, de la ley y del orden y de la Constitución, de la convivencia, del progreso y de la igualdad entre todos los españoles. Por eso les pido sensatez y sentido común. Debemos encontrar un camino para la convivencia y la concordia, sí, pero sería imposible acordar ese camino con quienes se consideran superiores al resto de los mortales y no quieren el bien, ni para España ni para el resto de los españoles. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Gómez. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal tiene la palabra el señor Morera. Muchas gracias, señor presidente. El senador Alfonso Gil ha pedido recordar el artículo 101 de nuestro reglamento porque han llamado traidor al presidente del Gobierno. Se acaba de llamar delincuentes al Gobierno de España que ha tomado hoy posesión. Yo no sé si eso es decoroso, pero a mí me parece que también merecería una actuación por parte de la presidencia. Porque luego se dice por parte de la senadora Paloma Gómez el prestigio de la democracia española. Pues menudo prestigio venir aquí a decir las lindeces que usted ha dicho. La verdad es que no nos tomamos a broma esta moción del Grupo Parlamentario Vox, porque la pretensión que persigue es muy dura. Ilegalizar unos partidos democráticos. Yo no sé si esto es prestigio de la democracia española o esto qué es, pero en todo caso nos da el efecto que Vox se ha erigido con un tribunal de excepción y lo que no cabe en su pequeña visión de lo que es la democracia, pues tiene que ser ilegalizado. Y esto nos lleva a una situación del antiguo régimen de los tribunales de la Inquisición y la verdad es que esto funciona como calumnia que algo queda. Y no nos lo tomamos a broma. No nos lo tomamos a broma porque creemos que en definitiva lo que Vox está persiguiendo es romper la convivencia y acabar con la democracia. Devaluar las instituciones, en definitiva. Ahir mateixa, en les Corts Valencianes, el ple de les... Ayer mismo, en el Pleno de las Cortes Valencianas, su presidenta dijo unas palabras a la oposición que yo no voy a reproducir aquí, pero por el prestigio del Senado. Dijo una barbaridad contra los diputados de la oposición en las Cortes Valencianas que no quiero ni reproducir. Pero es que, señorías, en estos momentos está gobernando el Partido Popular con Vox en mi país, en el País Valenciano, y lo digo aquí, que es mi nación, el País Valenciano, y se está persiguiendo a personas en el País Valenciano por utilizar la denominación País Valenciano. Y no se han leído informes del Consejo Jurídico Consultivo sobre la normalidad de utilizar esta denominación, que figura también en el Estatuto. Eso lo está haciendo Vox. Están persiguiendo a autores y escritores como Manuel Baixauli por escribir en valenciano. Se está cambiando la ley de Radio Televisión Valenciana para controlarla. Hoy mismo hay una concentración de los trabajadores y personas de la cultura porque esta involución que lleva este gobierno de PP Vox se está reproduciendo en el País Valenciano. O sin ir más lejos, señorías, estamos viendo también cómo se expulsa a una persona prestigiosa como José Luis Pérez Pont, que no puede estar en la concentración de apoyo a él, por poner a un alto nivel el consorcio de museos de nuestra tierra, y eso es Vox. Y, por tanto, creo que el Partido Popular ahí tiene un problema, señorías. Tiene un problema. Y un problema que es que están gobernando con Vox, y Vox les está llevando a una involución muy peligrosa. Y de aprobar esta moción, pues nos llevaría a una situación muy negativa. Yo creo que el Partido Popular no caerá en esa trampa y lo que les recomiendo es que en el futuro dejen de gobernar con Vox porque nos lleva a una situación, y lo dijo en nuestra tierra y en otras regiones, porque nos lleva a una situación inaudita en todas las democracias occidentales y europeas. Porque para hacer un poco de secuencia de lo que usted defiende aquí, exposición de motivos en el párrafo tercero, se han quedado cortos porque ya tenemos gobierno en España. Eso es gobierno que usted dice de delincuentes, yo no lo digo así. Pero claro, siguiendo su lógica de buscar a los cómplices de este grave atentado contra la unidad de España, creo que ustedes hacen más contra su unidad que otra cosa, deberían ustedes de meter rápidamente otra moción para perseguir a los 179 diputados y diputadas que votaron a favor de la investidura el pasado jueves. Y siguiendo su lógica de los cómplices contra este atentado, pues a Su Majestad el Rey, el jefe del Estado, por aceptar la promesa del cargo de don Pedro Sánchez. ¿Van a llevarlo también a reprobar o qué van a hacer? Sin ir más lejos, usted ayer dijeron que iban a llevar a los tribunales a los letrados de la mesa del Congreso. ¿Dónde nos llevan ustedes?
En la meua terra yo sé on mos porta. En mi tierra yo sé dónde nos llevan, a la vergüenza de sufrir un gobierno que está persiguiendo la cultura, la lengua y la democracia en el País Valenciano. Y eso es lo que no queremos para el Estado español. Y por eso nos hemos juntado todos los demócratas para evitar que ustedes continúen deteriorando nuestras instituciones, empezando por el Senado y la democracia de este Estado. Y por eso diremos un no como un camión a su moción, que es indigna que se haya tramitado en este Senado. Gracias, señor Morera. Por parte del Grupo Vasco en el Senado tiene la palabra su portavoz, la señora Beltrán de Heredia. Eskerrik asko, Mahaiburu jauna. Por sus obras les conoceréis y por sus obras les conocemos, señorías de Vox. Sí, por sus obras. Les hemos visto día tras día en las calles de Madrid y frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español, arengando a las gentes y animando a la sublevación contra el legítimo gobierno nacido de la democracia parlamentaria, señorías, incendiando las calles y amenazando incluso a las fuerzas de seguridad. Nada se les pone por delante. Les hemos visto manifestarse rodeados de símbolos fascistas, en medio de proclamas xenófobas, homófobas e incluso abiertamente nazis. Todo eso sería un esperpento si no fuera por el peligro que suponen ustedes para la convivencia y la amenaza para los derechos y libertades de toda la ciudadanía. No respetan ni los principios ni las reglas democráticas, gracias, por cierto, a las cuales están ustedes tres sentados en esta Cámara. Son una desgraciada añoranza de la dictadura, señorías. Lo que no consiguen por las vías legales lo quieren lograr mediante el acoso, la coacción, el hostigamiento y la amenaza. Ahora nos traen una iniciativa pidiendo la ilegalización de los partidos independentistas catalanes. Supongo, por lo que le he oído, que dejarán para otra iniciativa, otra ocasión, también incluir a los vascos. No es la primera vez que presentan una iniciativa similar a la que nos han traído hoy, ilegalizar los partidos democráticos para ilegalizar las ideas. Oigan, ¿se han enterado ustedes que la Constitución reconoce que la democracia española no es una democracia militante? ¿Se han enterado? ¿Saben que en la democracia no cabe la prohibición de las ideas, incluso aunque cuestionen el propio ordenamiento constitucional? Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional en una sentencia. Sostiene en su petición en el artículo 9.2 de la Ley 6/2002 de junio de partidos políticos. Oigan, a la vista de los supuestos que se contemplan en esta ley como causa de ilegalización, ¿se les ha ocurrido promover su propia ilegalización, señorías de Vox? Porque ustedes vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales. Promueven y exculpan la persecución y exclusión de las personas por razón de su ideología, religión, creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. Ustedes fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontación. Coaccionan a quienes piensan o son diferentes y, además, quieren ilegalizar ideas, prohibir la libertad de pensamiento y de opinión. A ustedes, señorías de Vox, les hemos visto promoviendo la participación y participando también en actividades violentas de intimidación, de coacción, dando cobertura a los desórdenes públicos. Ya sé que no les interesa nada lo que les estoy diciendo y me llama la atención que su señoría haya precisamente llamado la atención a los senadores, senadoras del Partido Socialista, porque no le atendían, pero a usted le trae al pairo lo que yo diga. Tampoco me extraña, ¿eh? Tampoco me extraña. Porque hay que tener poca vergüenza y muchas ganas de alimentar la crispación en esta Cámara para traer esta iniciativa. Ustedes, abanderados de la unidad de España y custodios de la Constitución, ustedes, señorías, son su principal enemigo. Están torpedeando las instituciones, no respetan la legalidad, ni la diversidad, ni la pluralidad, sea cultural, social, política. Son como el caballo de Atila. Allí por donde pasan, arrasan. Pero también hay que decirlo con la necesaria complicidad muchas veces del Partido Popular, que además de abrirles la puerta a las instituciones,
se están dejando arrastrar por esta deriva antidemocrática de los señores de Vox. Afortunadamente, somos más quienes defendemos el Estado de Derecho y frente a su no pasarán, nuestro no nos pararán. No nos pararán en la defensa de la democracia, el reconocimiento a la pluralidad, los derechos y libertades de toda la ciudadanía. Señorías, no hacía falta una justificación tan extensa como la que han desarrollado para justificar una iniciativa que en sí misma es inconstitucional, es una barbaridad jurídica y es una aberración democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Beltrán de Heredia. Por parte del Grupo de Izquierda Plural, ¿quién quiere intervenir en primer lugar? Hay dos intervenciones previstas. Señora Da Silva, tiene la palabra. Buenas tardes. En el BNG creemos en el pluralismo político porque es garantía de democracia. Y no lo hacemos por mandato constitucional, lo hacemos por convicción política y ética. Principios que nunca deben faltar en la acción política. El debate que estamos manteniendo en esta moción y el de la moción anterior reflejan una evidencia constatada. Qué fácil es para un fascista vivir en un Estado democrático y lo imposible que resulta para una demócrata sobrevivir en un Estado fascista. Y de esto estamos hablando. Incluso Vox, un partido abiertamente machista y racista, que es neofranquista, que defiende la desigualdad y que últimamente alienta, promueve, encabeza manifestaciones con organizaciones filonazis, falangistas y que lucen banderas antidemocráticas, incluso ustedes, son un partido legal. En la moción alegan sobre la base de la ley de partidos políticos. Tengo que recordar que el BNG se opuso a la reforma de la ley orgánica de partidos políticos. Ya en aquel momento advertíamos que todo el artículo 9 está impregnado de formulaciones genéricas que atentan contra el principio de seguridad jurídica. En la moción utilizan una argumentación que podría llevarlos a ser el cazador cazado. Lo digo porque hay algunos epígrafes en los que ustedes encajarían perfectamente, igual que encajarían en algún artículo, en alguno del artículo 115 del Código Penal sobre los supuestos para ilegalizar organizaciones, comillas, las organizaciones que promueven la discriminación, el odio o la violencia contra las personas, grupos o asociaciones que por razón de su ideología, religión o creencia. Creo que los define perfectamente. Finalizo. La diferencia entre los que somos verdaderamente demócratas y ustedes es que estamos libres de tics dictatoriales. Mociones como esta nunca debieran tramitarse en una Cámara democrática. Muchas gracias, señora Da Silva. Para concluir el turno de Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Cleries. Del Grupo Plural, el señor Cleries. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Presidente, tengo que decirle que yo llevo años en el mundo parlamentario y nunca había oído afirmaciones como las que se han hecho aquí, que me parecen muy graves, porque no se puede venir a decir que hoy hay un gobierno con delincuentes, como no se pueden decir calumnias, insultos, falsedades u odio. Miren, nosotros somos independentistas. Defendemos para Cataluña la plena libertad, defendiendo la consecución de un Estado propio. Lo defendemos con la fuerza de la palabra, con la fuerza de la democracia y de la paz. Defendemos una amnistía, por supuesto, mediante una ley de amnistía que hará su tramitación en las Cortes Generales. Por tanto, de una forma netamente democrática. ¿Qué problema hay?
Ninguno. Mientras ustedes presentan esta moción, lo que sí que hay que erradicar claramente son las formaciones políticas que generan odio, que generan intolerancia, que generan violencia, vulneración de los derechos humanos, que generan racismo. Hay que erradicar a quienes blanquean la dictadura franquista y la promueven. Hay que erradicar a los grupos neofascistas. Todo eso es lo que hay que hacer y hay que hacerlo cuanto antes mejor. Nos preguntamos si, mientras redactaban la moción, ustedes se estaban reflejando en ella y quizás se hayan reconocido y quizás tengan esa necesidad de que alguien tome por ustedes la decisión que ustedes querrían para otros. No sé si me han entendido porque quizás sea demasiado complicado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cleries. Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierdas por la Independencia, tiene la palabra la señora Ballac. Bona tarda, moltes gràcies. Buenas tardes, muchas gracias. Hoy debatimos una moción indigna que atenta contra la democracia. La extrema derecha no quiere escuchar a la ciudadanía de Cataluña. La extrema derecha no es capaz de entender que el pueblo de Cataluña quiere un referéndum de autodeterminación. No son capaces de derrotarnos en las urnas y por ello quieren eliminarnos del mapa político. Spoiler, no les va a servir de nada. No les va a servir de nada porque el nuestro es un movimiento cívico pacífico que nace de la fuerza de la sociedad civil. Lo sabe todo el mundo. Y no porque, lo repitan 1000 veces, lograrán ustedes engañar a nadie. No les va a servir de nada ni la represión política, ni la amenaza de la ilegalización, ni las estratagemas judiciales, porque persistiremos. Persistiremos porque lo hemos hecho a lo largo de los siglos, ante todos los ataques. Persistiremos porque somos un pueblo unido, alegre y combativo, como decía el poeta. Un pueblo que ha hecho frente a las más grandes adversidades. Un pueblo que el fascismo, por mucho que se haya esforzado, y les aseguro que se ha esforzado mucho, no ha logrado hacer desaparecer. Y Esquerra Republicana también va a persistir. Más de 90 años de historia. Un presidente de la Generalitat fusilado. Un presidente del partido injustamente encarcelado. Una secretaria general todavía en el exilio. Y tantos otros represaliados y represaliadas a lo largo de nuestra historia a manos del fascismo no lo han conseguido. No han logrado que desaparezcamos. Tampoco podrán ustedes hoy con su moción infame. Utilizan ustedes las herramientas democráticas para actuar en contra de la democracia, pero sepan ustedes que esta vez tampoco pasarán. Y seguiremos empleando todas las vías pacíficas y democráticas para lograr que Cataluña sea una república de derechos y libertades. Señorías de Vox, quieren imponer por la fuerza aquello que no ganan en las urnas. Ustedes son el auténtico peligro para cualquier sistema de libertades. Cada vez que las urnas no les permiten acceder al poder, hablan de dictadura o del España se rompe, como el PP, un tema del que ustedes pueden hablar porque lo conocen muy bien. Su respuesta a lo que la gente expresa en las urnas es deslegitimar los resultados e instigar al golpe de Estado, otra materia en la que ustedes tienen un máster. Tienen fobia a la democracia. Con esta moción quieren dejar fuera de la ley a millones de catalanes y catalanas y a la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña porque en realidad tan solo eliminando del juego democrático a Cataluña y a Euskal Herria también pueden ustedes aspirar a gobernar el Estado español. Quieren una España única, nostálgica y en castellano. Quieren censurar Cataluña. Quieren aplicarnos una ley que fue creada a medida para legalizar el independentismo vasco, que criminalizó a centenares de miles de personas por sus ideas. Todo valía para acabar con esta legítima opción política. Pero deberían aprender historia, deberían aprender de la historia. Euskal Herria ganó el embate de las ilegalizaciones
El independentismo vasco está más fuerte que nunca y la manifestación de este sábado llenando la calle Autonomía de Bilbao les envía un mensaje muy claro. No pudieron ni podrán hacernos desaparecer. La estrategia de la represión, la vía de la ilegalización de las ideas por la fuerza no les va a llevar a ninguna parte. La resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español solo se podrá lograr desde la política y, como nada es casual, una semana después de que se registrara la ley de amnistía, ponen finalmente fecha al juicio contra el 1 de octubre. Pero seguiremos defendiéndonos ante quien haga falta y donde haga falta, porque votar no es delito. Ser independentista es un derecho y con el fascismo delante, prácticamente una obligación. Señorías de Vox, ustedes no quieren ilegalizar unos partidos independentistas, quieren prohibir a la gente de Cataluña imaginar un futuro mejor. No pudieron eliminarnos durante la larga noche del franquismo y tampoco podrán ahora. Desde aquí se lo digo, Esquerra Republicana, les haremos frente en las instituciones, en la calle y en todos los espacios en los que tengan ustedes presencia, ahora y siempre. Contra el miedo, contra el odio y la intolerancia, encontrarán la esperanza, la libertad y la democracia. Contra el fascismo, todo. Señoría, por el Grupo Parlamentario Socialista le corresponde hacer uso de la palabra al senador Magdaleno Alegría. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señorías. Señorías de Vox, la única persona condenada, político delincuente, es su candidato número 1 a las Cortes Valencianas y por violencia de género. Señorías de la extrema derecha, con su propuesta de ilegalizar a Junts y a Esquerra Republicana, ustedes pretenden hacernos un 3 en 1, polarizar todavía más la sociedad, competir en radicalidad con la derecha e iniciar su proyecto político de expulsar a aquellas personas que no piensen con ustedes, empezando por las fuerzas independentistas catalanas. Compartiré con ustedes una reflexión. La experiencia nazi llevó a Alemania a adoptar un concepto de democracia militante, por el que se prohíbe a los enemigos de la democracia servirse de ella para destruirla. Señorías de Vox, solo Señorías, ustedes pueden... Perdón, señor Magdaleno. Por favor, ruego que guardemos la debida compostura para poder escuchar a quien está en el uso de la palabra. Prosiga. Señorías de Vox, solo ustedes pueden llegar a tal cinismo político de utilizar un sistema, algo para defender la democracia, para tratar de socavarla como están haciendo hoy. Y es que, por el contrario, la Constitución española no establece ninguna democracia militante y, por ello, nuestra ley orgánica de partidos políticos no permite ilegalizar a partidos políticos por sus objetivos, sus ideas. Solo permite la ilegalización de partidos que fomentan, que justifiquen o convivan con la violencia terrorista, como lamentablemente ocurrió en nuestro país con la organización terrorista ETA. Les recuerdo que a instancias del Partido Socialista, las dos grandes formaciones políticas de este país, regulamos en la Ley Orgánica de Partidos Políticos una cosa muy sencilla de entender. En nuestro país se puede defender cualquier objetivo político, incluso la independencia de parte del territorio nacional. Nosotros no lo compartimos, pero defendemos que lo puedan defender. Y, por lo tanto, sus objetivos son legítimos. Y gracias a esta ley de partidos políticos llegó un día en que la autodenominada izquierda abertzale asumió que trataría de alcanzar sus objetivos políticos mediante métodos pacíficos. ¿Y qué quieren que les diga, señorías? Ese fue un gran día para la democracia española. Y es que nuestra democracia derrotó a la organización terrorista ETA sin que consiguiera ni uno solo de sus objetivos políticos. Y lo repito para los negacionistas, sin que consiguiera ni uno solo de sus objetivos políticos. Y lo hizo, señorías, que ustedes no lo entienden, por su grandeza moral, por su generosidad política, por su capacidad de integrar a los diversos proyectos políticos, no por los golpes en los pechos de hojalata. Y es que resulta irónico que el día que las formaciones soberanistas catalanas se comprometen a seguir las reglas para conseguir sus objetivos políticos, la extrema derecha hoy proponga su ilegalización haciendo una utilización torticera de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Y es que aquí nos surge una duda, señorías de Vox. Vistas sus concentraciones violentas, participadas por personas que llevan armas, sus llamadas a la insurrección, amenazas contra socialistas, los cortes de autovías, nos surge una duda, señorías de Vox. ¿No están sentando hoy un peligroso precedente para su propia ilegalización? Y
Y es que ustedes, señores de la ultraderecha, no pueden echar a nadie de la Casa de la Democracia sencillamente porque su proyecto político no cabe dentro de nuestra democracia constitucional. Y es que mientras están afirmando falsamente que Pedro Sánchez es un dictador y que quiere acabar con la Constitución, organizan concentraciones ante las sedes socialistas donde se exaltan a regímenes autoritarios y totalitarios que mataron a miles de personas, muchos de ellos españoles, por pensar de manera distinta. Señorías del Partido Popular, hoy asistimos aquí a la riña que tienen ustedes a la competición con la extrema derecha por la radicalidad. Y hoy les decimos que consideramos muy peligroso sostener, como ustedes han hecho, que España es una dictadura, que nos culpabilicen a los propios socialistas de los ataques contra nuestras sedes o que van a devolver golpe por golpe. ¿Qué quieren decir con esto de devolver golpe con golpe, señorías del Partido Popular? Señorías del Partido Popular, en nuestra opinión es deber de todo demócrata frenar el odio y trabajar por la convivencia pacífica en nuestro país. Hoy tienen una buena oportunidad para rectificar y para ser realmente creíbles en esta materia, creemos que deben realizar al menos 3 cuestiones. Primero, aceptar de una vez, de una manera clara, nítida y sin ambajes, la legitimidad constitucional y democrática del presidente Sánchez, porque si no respetamos o ponemos peros a esto, no es posible la convivencia pacífica en nuestro país. Segundo, hagan como sus homólogos alemanes y pongan un cordón sanitario a esta extrema derecha. Expúlsenle de sus gobiernos autonómicos, porque lo que hoy no nos vale es que digan, bueno, esto de echar de la democracia a los que no piensan está mal, pero seguimos en los gobiernos y aquí no ha pasado nada. Y tercero, déjense ya de ambigüedades y de condenas genéricas de todas las violencias. Esto lo sabemos muy bien los navarros y los vascos. Y condenen de manera expresa la violencia contra las sedes y militantes socialistas. En definitiva, y acabo, señorías, por el bien de la democracia y el suyo propio, vuelvan a la cordura y a la mesura que ustedes predican, pero que no practican. Muchas gracias. Gracias, senador Madaleno. Por el Grupo Parlamentario Popular le corresponde el turno de la palabra a la senadora Ibarrola. Gracias, presidente. Señorías, antes de comenzar con este debate, quiero decirles que, siendo la primera vez que subo a esta tribuna de oradores y antes de comenzar, quería hacerles partícipes del honor que supone para mí formar parte de esta Cámara, formar parte de las Cortes españolas. Los senadores de Vox traen a debate instar al Gobierno de España a que solicite la ilegalización de 2 partidos políticos, 2 catalanes, que ha necesitado el presidente del Gobierno para ser presidente y para formar su Gobierno. Y lo traen, señorías, a sabiendas de que esta moción no va a prosperar. Incluso, y en el hipotético y remoto caso de que se instara la demanda, tampoco prosperaría en la Sala Especial del Tribunal Supremo, que sería el competente. Ustedes saben que el Partido Popular no iba a apoyar esta moción. Lo sabían cuando su portavoz en el Congreso de los Diputados, el señor Abascal, en el debate de investidura, se refirió a ella, arrojando una velada amenaza de retirarnos los apoyos si no nos sumábamos a esta iniciativa. Señorías, esto era innecesario, porque el Partido Popular estará siempre del lado de la defensa del Estado de Derecho, del cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico, del respeto a los valores superiores que propugna nuestra Constitución y, para su defensa, ejercerá todas las acciones serias, contundentes y eficaces que sean necesarias. Y además lo sabían porque ya en el año 2020 llevaron al Congreso de los Diputados, y aquí también se ha recordado, una iniciativa para ilegalizar Bildu. Entonces, el señor Bermúdez de Castro, brillantemente, por cierto, defendió nuestra posición, que evidentemente no ha variado un ápice en la defensa de los principios constitucionales. Y además expuso, como ponente que fue de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, las razones jurídicas por las que no apoyaríamos la iniciativa. Y, si me permiten la jerga procesal, la daré por reproducida.
Y saben, además, que de llegar la instancia al Supremo tampoco prosperaría. 5 minutos no me dan para hacer un análisis jurisprudencial y, además, les aburriría muchísimo, pero señalaré 2 reflexiones básicas de estas sentencias. La disolución de un partido político es de las medidas más graves que pueden ser adoptadas en democracia. Señorías, saben que el pluralismo político es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, artículo 1 de la Constitución española. Y la segunda reflexión, no en cada comportamiento que se detecten las circunstancias del artículo 9 pueden conducir al éxito de una demanda de ilegalización. A pesar de ello, traen ustedes esta moción y la sustentan en notas de prensa, en artículos periodísticos o en pronunciamientos judiciales dentro de un proceso que se encuentra en fase de instrucción. Ni una sola sentencia firme que avale la acción que se pretende. Señorías, esta misma semana ha sido el Juzgado de Instrucción Central número 6 el que ha elevado al Tribunal Supremo la instrucción de la causa por terrorismo al tener los imputados, al ser aforados los imputados. Usted misma, repase su intervención, ha leído la ley, habla de condenados. Entonces, ¿por qué traen hoy este debate a la Cámara? Lo traen, señorías, en busca de un, y permítame, un forzado protagonismo, en busca de un altavoz que les haga parecer los mayores defensores de España, principalmente frente al Partido Popular. Se confunden, señoría, porque con su actuación, al final, quien termina beneficiando es a Pedro Sánchez y a sus socios. La oposición, para frenar a un gobierno sometido a la voluntad de los separatistas, dispuesto a todo para mantenerse en el poder, dispuesto a derribar nuestra estructura constitucional, no se hace a golpe de nota de prensa, de tuit o incluso proponiendo lo imposible con tal de regalar algunos oídos. La situación es grave y hay que obrar con responsabilidad. Y no duden que desde esta Cámara, desde el Senado, haremos todo lo que en derecho quepa para frenar la deriva tiránica del Gobierno, digo tiránica, pero con seriedad, con contundencia y de forma eficaz. Permítanme una referencia personal. He sido abogada unos cuantos años en mi vida y déjenme que comparta una lección que cualquier abogado aprende el primer día que sube a estrados. No se gana una sentencia cuando, convencido de llevar la razón, uno se pone la toga y la proclama. La sentencia es favorable, termino, señor presidente, cuando la dirección letrada establece una buena estrategia jurídica, elige bien la acción a ejercitar, respeta los plazos procesales y se vale de los medios de prueba necesarios, cosa que hoy ustedes es justo lo que no están haciendo aquí. Muchas gracias. Señorías, finalizado el debate de esta moción, a continuación se someterá a la votación telemática, no sin antes recordar los términos en los que se va a someter a votación. Al no haberse aceptado ninguna de las enmiendas, la iniciativa, la moción, se votará en sus propios términos. Como decía, finalizado el debate de esta moción, se procede a continuación a abrir el plazo para emitir el voto electrónico remoto por los senadores autorizados de 15 minutos. Desde este momento, que son las 15:46, sumando 15 minutos hasta las 16:01. Asimismo, le recuerdo que la votación presencial de esta iniciativa tendrá lugar al término del debate del último punto del orden del día, cuando sea anunciado por la Presidencia. El siguiente de los asuntos que vamos